Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio de Ven, sígueme. Hoy estamos estudiando el capítulo número 3 de Jacob. Nos tomó dos videos hablar del capítulo 2. Fue largo pero interesante. Creo que aprendimos muchas cosas súper interesantes de eso. Pero hoy tenemos algunas cosas más que hablar. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, sígueme. Bienvenidos. Muy bien, y vamos a empezar como siempre por el principio. Vamos al capítulo 3 de Jacob, versículo 1. Acompáñenme en la lectura, por favor. Mas he aquí que yo, Jacob, quisiera dirigirme a vosotros, los que sois puros de corazón. Confiad en Dios con mentes firmes y orad a Él con suma fe, y Él os consolará en vuestras aflicciones y abogará por vuestra causa y hará que la justicia de Dios descienda sobre los que buscan vuestra destrucción. Siempre me olvido de mi alarma, lo siento. Este versículo, de entrada, como siempre, entran con fuerzas, es súper lindo. Me gustan las promesas que se hacen. Fijémonos un poco en qué es lo que el profeta declara como una promesa de Dios. Dice, Él os consolará en vuestras aflicciones y abogará por vosotros. Me gusta, porque en la vida todos tenemos problemas, en lenguaje de las escrituras, aflicciones, todos tenemos dificultades. Portarnos bien no significa que siempre nos va a ir bien. En muchas ocasiones vamos a tener dificultades, problemas, desafíos. Ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos. Cuando vengan estos momentos, lo mejor que nos puede pasar es que tengamos el consuelo divino, un consuelo de Dios. Ahora, esa es una de tres cosas que se prometen aquí. La otra es que Él abogará por nuestra causa. ¿Qué significa eso? Para explicarlo un poco mejor, tenemos que ir también a qué tenemos que hacer para recibir estas promesas. Entonces veamos rápidamente la última. Dice, hará que la justicia descienda sobre los que buscan vuestra destrucción. Yo entiendo entonces que el Señor quiere defendernos, ser nuestro abogado, de aquellos que nos quieren hacer daño. Y este tema tiene sus puntos, tiene sus notas. Como les dije, vamos a ver, estas son las tres promesas. Son dos realmente, porque las últimas dos están entrelazadas, son casi lo mismo. Pero veamos qué es lo que el Señor requiere de nosotros para aplicar a estas promesas. Dice, primero Jacob se dirige a aquellos que son puros de corazón. Entonces vamos a poner ese como el primer calificativo. Necesitamos ser puros de corazón. Y número dos, confiad en Dios con mentes firmes y orad a Él con suma fe. Realmente son tres. Estoy hablando tonteras. Si vamos a poner entonces que necesitamos ser de corazón puro, necesitamos confiar en Dios, pero no de cualquier manera, dice con mente firme, y orar a Él con suma fe, no dice con fe, dice con suma fe. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ser de corazón puro tiene mucha relación con lo que estuvimos conversando ayer, cuando estábamos hablando acerca de la ley de castidad, pero obviamente abarca mucho más que eso, tiene que ver con en general con nuestra fidelidad y obediencia a los mandamientos, porque ¿qué es lo que clasifica si soy puro o no? Si mis acciones van de acuerdo con los mandamientos, entonces soy puro de corazón. Si lo hago de muy buena gana, de muy buen ánimo, si me he arrepentido sinceramente, que fue algo que sucedió con los lamanitas muchos años después, mi corazón se vuelve puro por causa del sacrificio de Jesucristo. Esto se puede hacer. Ahora, si ya sabemos que es tener un corazón puro, entonces, ¿qué sería confiar en Dios con mente firme? Normalmente, y tal vez esto sea más común en personas que, como yo, que tenemos una mente que muchas ideas están allí todo el tiempo y dando vueltas y puede ser confuso, difícil de manejar.
Tener una mente firme significaría que nuestra opinión se mantiene o que la idea positiva que adquirimos se queda ahí. Estamos hablando de que esta firmeza de mente es confiar en Dios. Ahora, eso quiere decir que si yo hoy confío en Dios y hoy empieza mi problema persiste, digamos que un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes. Tengo todavía plena confianza en Dios para el día 30, para el día 31. Si el problema es un problema de salud, se puede alargar por muchos años. Fácilmente alguien de ustedes me puede decir, hermano, yo vengo sufriendo con este problema ya 10 años, 15 años. ¿Está nuestra mente firme todavía en que confiamos en Dios? ¿O al rato me desmorono y pienso, bueno, ya no me ayudó, ya fue? Esto tiene también relación con el comprender que algo malo que me pasa muy posiblemente es para mi propio bien. Algo tengo que aprender de esto. De alguna forma yo al entender este problema puedo ayudar a otras personas. Tal vez simplemente es lo que Dios piensa que yo necesito, o tal vez son los problemas que el adversario me pone para tratar de quebrarme, pero yo me mantengo firme, con una mente firme, confiando en Dios. Entonces hay muchas razones por las que esto se puede dar, porque el problema no se termine, pero yo mantengo mi mente firme en confiar en Dios, no dejo de confiar en Él. ¿Ok? Esa parte está clara. Ahora, ¿qué sería con suma fe? Fácil decir con mucha fe, pero si ya decimos que la fe es como que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, era la enseñanza, que podríamos decirle a la montaña, váyase para allá, y la montaña se corre, y tal vez nosotros nos rascamos la cabeza, bueno, entonces, ¿qué tipo de fe es la que tiene uno? Son lindos ejemplos de las escrituras que tal vez a veces no logramos entender cómo se aplican a nosotros. Ahora, para el Señor no va a ser no solo necesario, sino útil que nosotros simplemente practicando la fe, así como poniéndola en práctica, vamos a ver qué nos sale, a ver, muévete montaña, y una montaña, y ahora todos los mapas de la Tierra no están bien porque la montaña se cambió de lugar. Yo siempre he entendido este mover montañas como tener un dilema muy grande y poder sobreponernos a ello. Un dilema como en el caso del joven David antes de ser rey y enfrentarse a Goliat, un problema bien grande. Y siempre que pienso en eso recuerdo una leona que tenía un mensaje que decía problemas grandes y se lo ve a David ve enfrentándose a Goliat. Entonces esta fe que mueve montañas es la fe que es capaz, la fe propia, que es capaz de superar algo muy grande, algo muy difícil, como por ejemplo nuestras debilidades. A veces tenemos una debilidad que nosotros la vemos y ¿cómo voy a hacer yo para, por ejemplo, no ser tan enojón? Si cuando la gente me habla me da coraje. Entonces, es un ejemplo, yo no soy así. Pero puede ser algo así, que nosotros tenemos un problema muy difícil de superar, pero con la fe lo podemos hacer. Ahora, esta fe suma, esta fe grande o mucha fe, nos dice que es lo que se requiere de nosotros. No puede ser simplemente, así como hablábamos con la confianza en Dios, una fe de un ratito, una fe de hoy día hice una oración con mucha fe, sino que es algo que debe mantenerse, algo constante. Para que sea mucha la fe, tiene que ser fe en algo grande o fe durante mucho tiempo. Mi opinión. Ok, si nosotros entonces tenemos estas tres cosas de las que hablamos, ser puro de corazón, confiar en Dios con mente firme y tener mucha fe, entonces Él nos puede consolar. Fíjense que no dice que nos va a quitar los problemas, sino que consuela nuestra aflicción.
y abogará por nuestra causa. Eso quiere decir que va a... Yo siempre que se usan palabras como estas, como abogar, siempre pienso en el juicio final, siempre pienso en lo que va a venir después. José también tuvo serias dificultades. Como sabemos, no murió de causas naturales y el Señor será su juez. Eso no evita que él haya enfrentado los problemas que haya tenido y que haya terminado como terminó, pero tiene de su lado al Señor y el Señor aboga por él. Yo me pongo a pensar en muchas también de las dificultades que tenemos y la forma en la que nos enfrentamos a ellas. Si Dios aboga por mí, eso quiere decir que si a mí algo me falta, si en mi debilidad algo no logro completar y eso afecta a otra persona, Dios va a hablar en favor mío con esa persona el día del juicio o tal vez antes, si es necesario. Puede inspirar a otra persona a tener más paciencia con nosotros, más comprensión con nosotros. Una multitud de formas en las que esto se puede aplicar. Ahora, hay una relación súper interesante de este versículo y de este capítulo con, especialmente de esta primera parte, con lo que hablamos ayer y anteayer. Y es que estaba hablando primero a los hombres inicuos, que estaban queriendo hacer cosas que no estaban bien, hablando de su orgullo y su deseo de tener muchas esposas. Aquí está hablando a los de corazón puro. Y yo me imagino que esto en parte es un alivio para Jacob. Continuemos. Vamos ahora al versículo 7. He aquí sus maridos aman a sus esposas y sus esposas aman a sus maridos, y sus esposos y sus esposas aman a sus hijos. Y su incredulidad y su odio contra vosotros se debe a la iniquidad de sus padres. Por tanto, ¿cuánto mejores sois vosotros que ellos a la vista de vuestro gran Creador? Un poco de contexto, Jacob está hablando aquí de los lamanitas y está diciendo, ¿por qué ustedes se piensan mejores que los lamanitas? Si lo miramos objetivamente, ellos son mejores que ustedes en este aspecto. Está hablando del amor entre parejas y hacia sus hijos. Como lo habíamos hablado antes, en días anteriores, estos nefitas que querían tener más de una esposa no estaban amando correctamente a la que ya tenían, que fue algo que conversamos un buen rato, y realmente es absurdo pensar que no cuidan a una esposa y quieren tener más esposas. Una aclaración importante que hay que hacer, y esto ya se lo estudió antes en el Ven Sígueme, pero fue antes de que yo retome los videos, así que me gustaría compartirlo. En varias ocasiones aquí se hace mención de la maldición que tenían los lamanitas. Y me gustaría leer del del manual del estudio individual y familiar de Ven Sígueme con referencia a 2 Nefi capítulo 5. Lo tenemos en la pantalla y lo vamos a leer. ¿Cuál fue la maldición que sobrevino a los lamanitas? En la época de Nefi, la maldición de los lamanitas consistió en que fueron separados de la presencia del Señor a causa de su iniquidad. Eso significaba que el Espíritu del Señor fue retirado de su vida. Posteriormente, cuando los lamanitas aceptaron el Evangelio de Jesucristo, la maldición de Dios no los siguió más. El libro de Mormón también declara que a los lamanitas les sobrevino una marca de piel oscura después que los nefitas se separaron de ellos. No se comprenden plenamente la naturaleza ni la apariencia de esa marca. Al principio, la marca distinguía a los lamanitas de los nefitas. Posteriormente, cuando los nefitas y los lamanitas pasaron por periodos de iniquidad y rectitud, la marca se volvió irrelevante. Los profetas afirman en nuestros días que la piel oscura no es una señal de desaprobación ni maldición divina. El presidente Russell M. Nelson declaró: les aseguro que su posición ante Dios no la determina el color de su piel.
La aprobación o desaprobación de Dios depende de su devoción a Dios y sus mandamientos, y no del color de la piel. Más adelante, y esta parte también es súper importante, tenemos una cita de lo que dijo Nefi. Como Nefi declaró, el Señor a nadie de los que a él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y todos son iguales ante Dios. Muy bien, esto de aquí corresponde, como les dije, a un estudio de muchas semanas atrás, pero fue antes de que ustedes y yo conversáramos en estos videos. Entonces me parece muy pertinente leer esa cita porque al estudiar este capítulo en varias partes nos vamos a encontrar esta división entre nefitas y lamanitas y esta marca, esta señal también. Entonces, si tienen más dudas, pueden volver a leer eso, está en el manual de Ven, Sígueme. No es difícil encontrar y nos puede ayudar a aclarar nuestra mente y aclarar varias dudas que podamos tener. Retomando el tema, Jacob estaba hablando de que los lamanitas eran mejores que estos nefitas que querían tener más de una esposa. Ahora, fíjense las cosas que él distingue. Él habla de que el marido ama a su esposa, que la esposa ama al marido, que la pareja ama a sus hijos. Esto a mí me puso a pensar bastante porque nos indica que cuando nosotros estamos, y va a resultar medio obvio cuando lo diga, cuando nosotros estamos pensando en alguien que no es nuestra esposa, o en el caso de las hermanas su esposo, no estamos amando a nuestro cónyuge. Puede sonar como obvio, pero es necesario que se diga. El problema no está en... Y esta es la parte que puede resultar obvia, pero ya cuando analizamos nos damos cuenta. Para una persona que está pensando en alguien más, tal vez está pensando, mi esposa no me quiere, por eso yo estoy pensando en alguien más. No. Usted no quiere a su cónyuge y por eso no está amando a su cónyuge y por eso está pensando en alguien más. Si estuviera amando, entonces la mente no estaría divagando por otro lado. Ahora, si yo estoy pensando en alguien que no es mi esposa, tampoco estoy amando a mis hijos. De esto hablamos bastante en el capítulo anterior, entonces no voy a darle tanta vuelta, pero sí me gustaría añadir una cosa, y es que el Elder Bednar ha enseñado que podemos distinguir el amor, por decirlo así, en dos grandes categorías: amor el sentimiento y amor acción. Y él explicaba que cuando a mí me falta amor el sentimiento, yo siento que no la amo, es porque está faltando amor la acción. Igual que en el servicio, cuando nosotros servimos, nos olvidamos de nuestros problemas porque vemos los problemas de alguien más. En estas situaciones de pareja es lo mismo. Si yo me dedico a amar la acción, a amar a mi esposa, y cómo se demuestra ese amor, eso es tema para otro video, es largo, pero si yo hago las acciones que demuestran el amor hacia la otra persona, el sentimiento va a acompañar eso. Continuemos. Versículo 10. Por tanto, debéis recordar a vuestros hijos cómo habéis afligido sus corazones a causa del ejemplo que les habéis dado, y recordar también que por motivo de vuestra inmundicia podéis llevar a vuestros hijos a la destrucción, y sus pecados serán acumulados sobre vuestra cabeza en el postrer día. También conversamos parte de esto cuando hablamos de la ley de castidad en el capítulo 2, ayer. Pero aquí Jacob lo recalca, y es importante recalcarlo: cuando nosotros lastimamos a nuestros hijos, eso afecta su psiquis, pero también su condición espiritual. Ayer estábamos hablando de estar más débiles y que Satanás aprovecha cuando estamos débiles. Entonces, si nosotros hacemos daño a nuestros hijos y eso los debilita, ellos van a ser más vulnerables para que el adversario los manipule.
y va a ser nuestra culpa. Y vamos a ser llamados ante Dios a rendir cuentas por el daño que le hicimos a nuestros hijos. Hemos hablado suficiente de eso. Versículo 11. Oh hermanos míos, escuchad mis palabras, estimulad las facultades de vuestras almas, sacudíos para que despertéis del sueño de la muerte y libraos del sufrimiento del infierno, para que no lleguéis a ser ángeles del diablo, para ser echados en ese lago de fuego y azufre que es la segunda muerte. Una seria advertencia. Me gustan las palabras que utiliza aquí Jacob, porque él dice sueño de la muerte. O en otras palabras, estoy tan distraído, tan poco atento, que esto me va a llevar a mi propia muerte. Y podemos hacer un ejemplo fácil, es como conducir en la carretera con sueño. Ahora, todo el mundo sabe que conducir con sueño es extremadamente peligroso. Sabemos de un sinnúmero de accidentes que han sucedido porque alguien está quedándose dormido mientras maneja. Pero esto es lo que hacemos en la vida. Debemos estimular nuestras facultades, sacudirnos, despertar de ese sueño de muerte. O en otras palabras, a veces vamos por la vida y pensamos que nuestros pecados no son gran cosa, son algo que yo puedo mejorar en cualquier momento, o no le hago daño a nadie, no pasa nada. O yo sé hasta dónde llego, voy a llegar solamente hasta aquí, de aquí no voy a pasar, entonces voy a pecar hasta aquí, pero no voy a pecar más allá. Entonces todo está bien. No está bien, es un sueño de muerte. Y el ruego de Jacob es que nosotros nos libremos de ese sufrimiento. Otra vez, hemos hablado esta semana que estamos aquí para tener gozo. Hay una diferencia entre el pesar que uno siente por las adversidades, por las dificultades, lo que hablamos al principio, y el sufrimiento del infierno. El uno tiene consuelo, Dios me puede consolar. El otro es un sentimiento de culpa insufrible, insoportable. Entonces nos sale mejor a tiempo, como dice ahí, despertar de ese sueño de muerte, agitarnos, reaccionar y no quedarnos ahí. Muchas veces, y es algo que hemos visto, muchas veces tenemos personas a las que les advertimos del peligro, les decimos por donde estás yendo vas a terminar mal. Y hemos visto cómo no hacen caso y terminan mal. Esta reflexión es para que nosotros nos acordemos y recordemos eso cuando nosotros estamos yendo por un mal camino. Alguien nos advierte y no queremos hacer caso porque está chévere. Pongamos particular atención. De este capítulo, y termina diciendo aquí Jacob que no pudo escribir ni la centésima parte de todas las cosas que pasaban en el pueblo, de las enseñanzas, pero algo que me gustó mucho de este capítulo es que se nos da esta contraposición de los nefitas y los lamanitas. A veces nosotros tenemos orgullo, somos muy buenos, vamos a la iglesia todos los domingos y tenemos nuestros llamamientos y nosotros no tomamos alcohol. Y a veces nos podemos llenar de orgullo por todas estas cosas y pensar que de alguna manera somos mejores que las personas que no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Este capítulo es una seria advertencia de que en el día del juicio a muchas de las personas que no conocieron el Evangelio les va a ir mejor que a nosotros. Porque nosotros, conociendo estos mandamientos, fuimos menos fieles que otros. Mis queridos hermanos y hermanas, he disfrutado mucho de este capítulo. He tratado de contenerme para no irme de largo otra vez. Pero hay muchísimas cosas más. No olviden leer en casa todo.
Este video no reemplaza su estudio personal, yo les estoy acompañando, dando algunas ideas. Me gusta mucho cuando me dicen que les ha dado ideas para discursos o para clases, para los que son maestros. Si este video les ha gustado, no olviden dejar su like, ayuda mucho para que más personas nos vean. Compartirlo con alguien más si creen que va a ser una bendición, un beneficio para esa persona. Conmigo será hasta mañana, nos queda todavía el capítulo 4 por estudiar y será hasta la próxima. Chao.